Bienvenido a otro tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Durante este mes de agosto hemos estado tratando el tema Victoria en Cristo. En la primera ocasión titulábamos lo que compartíamos Victoria sobre el desaliento. En la segunda oportunidad veíamos también el secreto de la victoria en la vida cristiana y en el cumplimiento de la gran comisión. La semana pasada consideramos el tema Victoria sobre la tentación. Y en esta oportunidad hemos titulado nuestro tema Cómo vivir victorioso en un mundo de derrota, y vamos a estar basados en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 al 58, y vamos a tener esta lectura. Dice de la siguiente manera: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte del victorio. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero invitarle a inclinar su rostro, cerrar sus ojos y oremos al Señor para que Él guíe este tiempo en esta oportunidad. Amado Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos por la posibilidad que tenemos ahora de acercarnos a las Escrituras y de conocer lo que tienes allí que decir a cada una de nuestras vidas. Pedimos tu presencia, tu poder, tu dirección, tu bendición, para que todo lo que hagamos en este tiempo sea como para ti y no para agradar a los hombres, para que todo lo que hagamos en este tiempo pueda traer honra y gloria a tu nombre y pueda traer provecho y bendición a cada una de nuestras vidas. Dejamos este tiempo delante de ti, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo vivir victorioso en un mundo de derrota? Es el tema que estamos compartiendo en la mañana de hoy. Fíjense que vivimos en un mundo que es indiferente a la iglesia del Señor Jesucristo. Y sin embargo, la iglesia es llamada a vivir de una manera distinta, de tal manera que los de afuera no solo puedan escuchar el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación, sino que también ellos puedan ver las buenas obras que son el resultado de esa salvación que hay en nosotros y que hemos recibido solamente por gracia, solamente por medio de la fe. Como lo señala el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, palabras del Señor Jesús para nosotros, que nos dicen: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como creyentes podemos vivir vidas consistentes y de entrega completa cuando entendemos la victoria que es nuestra en Cristo Jesús. Como lo señala el versículo 58, la clase de vida que hemos de vivir para vivir victorioso en un mundo de derrota. Dice el versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense que existe una progresión espiritual que sin duda afecta la manera en que vivimos aquí en este mundo presente. Entendemos que la iglesia de Jesucristo debe ser intencional, debe ser agresiva, por así decirlo, en el cumplimiento de su misión. Es comisionada o es enviada con toda autoridad
de Cristo, como lo señala Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta autoridad o potestad es tal que las mismas puertas del Hades, las mismas puertas de la muerte, las mismas puertas del infierno no prevalecerán contra ella, como lo especifica el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, vamos a considerar tres verdades que debemos entender, creer y aplicar para vivir vidas victoriosas en un mundo de derrota. ¿Cuál es esa primera verdad? En primer lugar, para vivir vidas victoriosas en un mundo de derrota, debemos ser consecuentes en cuanto a nuestra firmeza. El versículo 58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, consecuentes con nuestra firmeza, o en cuanto a nuestra firmeza. Tenemos que ser firmes en cuanto a lo que creemos. Tenemos una Biblia sin error, como lo señala 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos también un mensaje que es conforme a esa escritura. Dice el versículo 3 de nuestro texto, allí en 1 Corintios, capítulo 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura. ¿Cuál es escritura? Esa escritura que en su totalidad han sido inspiradas por Dios y que son totalmente útiles para nosotros y son capaces de hacer que el hombre de Dios, que cada uno de nosotros seamos maduros, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Tenemos un mensaje suficiente, como lo señala el versículo 1 y 2 de este texto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, con el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces tenemos una Biblia sin error, tenemos un mensaje suficiente y tenemos también que ser firmes no solamente en cuanto a lo que creemos, sino también en cuanto a lo que vivimos. Pero ese mensaje que tenemos es suficiente para la salvación. Dice el versículo 2, sois salvos, y es suficiente para nuestra satisfacción. Entonces, para vivir victoriosos en un mundo de derrota, es necesario ser consecuentes en nuestra firmeza, o en cuanto a nuestra firmeza, firmes en cuanto a lo que creemos y firmes también en nuestra manera de vivir. ¿Qué cosas nos señala el texto en cuanto a esto de la firmeza en nuestra manera de vivir? Si consideramos el versículo 34, nos dice lo siguiente: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Debemos entonces resistir la vida de pecado para dar un buen testimonio también y para no desagradar a Dios ni entristecer a su Santo Espíritu. Los versículos 33 y 58 también nos muestran que debemos revelar la vida de justicia. No erréis, dice el versículo 36, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice el versículo 58 que debemos estar firmes y constantes en esta obra que el Señor nos ha encomendado. Firmes entonces en revelar esa vida
de justicia. Mientras que un mundo incrédulo busca señales, el mayor mensaje que Dios tiene para ellos hoy es el mensaje de un Cristo resucitado, una vida cambiada, una nueva vida en el creyente también. Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así como lo positivo, lo negativo también es contagioso, entonces tengamos cuidado a quién escuchamos, con quién andamos, con quién nos relacionamos, y cumplamos este precepto de ser consecuentes en cuanto a nuestras firmezas para poder vivir victoriosos en una vida de derrota. La diferencia, o lo contrario a ser consecuentes, ser firmes en lo que creemos y en lo que vivimos, es la inestabilidad. Lamentablemente, hoy día tenemos creyentes que son sumamente inestables en cuanto a sus convicciones espirituales y en cuanto a su vida y su testimonio y su comportamiento delante de los demás. Pareciera ser que esa inestabilidad espiritual que hay en sus vidas reflejarían algún tipo de trastorno bipolar desde el punto de vista espiritual. En la mañana estoy muy firme, muy convencido, en la tarde no lo estoy tanto, en la noche estoy negando lo que pienso y lo que creo. Una cosa es lo que predico con mis labios, otra cosa es lo que dice mi comportamiento, en fin, una gran inestabilidad espiritual. Hay una especie de lagarto conocido con el nombre estinco, porque tiene dos cabezas, algo muy fuera de lo común. Una a cada extremo de su cuerpo, una cabeza por un lado y otra cabeza por otro lado. Es una especie rarísima, ilustra perfectamente la frustración que puede haber en la vida del cristiano en cuanto a su inestabilidad espiritual. Cuando este animal, este lagarto estinco, quiere correr, sus patas en realidad se mueven en direcciones opuestas. Aunque parezca increíble, ilustra muy bien la vida de muchos creyentes en Cristo hoy día. Todos tenemos tendencia al pecado, pero cuando nacemos de nuevo por la fe en Cristo Jesús, recibimos una nueva naturaleza. Eso trae a menudo una intensa lucha interna. Experimentamos un conflicto continuo entre la mente de Cristo y nuestra antigua manera de pensar y vivir. Si no nos sometemos completamente al Señor, si no intentamos servir también al yo, nos pareceremos a este lagarto extinto que tiene dos cabezas y que intenta ir a la vez en dos direcciones totalmente opuestas. Nuestro Señor Jesús dijo allá en Mateo capítulo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. De modo que el llamado en este punto es que nos rindamos totalmente a Cristo, y es la única manera de evitar esta frustración de ser una persona de doble ánimo y de vivir vidas inestables, y más bien alcanzar esa meta de ser firmes y constantes, de ser consecuentes en cuanto a nuestra firmeza para obtener así la victoria en un mundo de derrota. En segundo lugar, para vivir una vida victoriosa en un mundo de derrota, debemos ser consecuentes en cuanto a nuestra actividad. Dice el versículo 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, y luego dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Es más probable que uno se entregue al servicio dinámico en el Señor después que haya conseguido la firmeza en su vida por lo que cree en el Señor. Entonces, en esto de ser consecuentes en cuanto a nuestra actividad, debemos saber que nos envolvemos en una actividad dinámica que tiene que ver con el crecimiento. Hay algo admirable en los árboles.
y es que nunca dejan de crecer. Y en ellos encontramos una buena ilustración para nuestra vida personal. Por los aros de crecimiento de los árboles que observamos en los troncos, podemos reconstruir incluso la historia de la vida de cada uno de esos árboles. Durante los años buenos, cuando el agua es abundante, los anillos son anchos y se distinguen claramente. En otros años, cuando el árbol ha sufrido por sequía, por plagas o por fuego, los anillos son apenas visibles. Los árboles que año tras año sostienen un buen ritmo de crecimiento sano son árboles fuertes, son árboles maduros, sus raíces y troncos son capaces de sostener gran cantidad de ramas, de hojas y de frutos. Las personas también necesitamos un crecimiento continuo y sano a fin de ser fuertes y maduras. También necesitamos un buen sistema de raíces y un tronco fuerte. La palabra de Dios nos da el método allí en el Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3, para hacer esos árboles fuertes, esos árboles bien enraizados, bien firmes, esos árboles que están en continuo crecimiento. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, nos envolvemos en una actividad dinámica de crecimiento, pero también nos entregamos en una actividad específica. Como dice el versículo 58, dice, creciendo en la obra del Señor. Una actividad específica es la obra del Señor. Esto produce un sentido de propósito. Esto produce también un sentido de satisfacción. En tercer lugar, para vivir una vida victoriosa en un mundo de derrota, debemos ser consecuentes en cuanto a nuestra esperanza. Dice el versículo 58, al final, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Igualmente en el capítulo 16, versículo 13, nos invitan a velar y estar firmes. Y dice el versículo 2 de nuestro texto que si esta firmeza no se da, posiblemente es que hemos creído en vano. Ahora bien, ¿qué podemos decir en cuanto a esto de ser consecuentes en lo que tiene que ver con nuestra esperanza? En primer lugar, esperamos un Señor resucitado. Versículos 4 y 14 nos lo señalan. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Esperamos también un Señor conquistador. Los versículos 26, 54 y 55, dice el versículo 26 de nuestro texto, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Versículos 54 y 55, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esperamos entonces no solamente un Señor resucitado, esperamos no solamente un Señor conquistador, esperamos también un Señor poderoso. Versículos 51 al 53 nos habla de que ese poder ha de transformarnos. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y todos nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando hablamos entonces de que esperamos un Señor poderoso, también vemos que todos seremos victoriosos. Versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente esperamos entonces un Señor resucitado, un Señor conquistador, un Señor
poderoso que ha de transformar nuestra vida y que ha de hacer de cada uno de nosotros vencedores en Cristo, sino que también esperamos un Señor galardonador, un Señor que recompensa. Dice el versículo 58 al final, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo dijo también, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. En esta ocasión hemos presentado 3 verdades que debemos entender, creer y aplicar para vivir vidas victoriosas en un mundo de derrota. En primer lugar, para vivir victoriosos en un mundo de derrota necesitamos ser consecuentes en cuanto a nuestra firmeza, firmes en lo que creemos y firmes en lo que vivimos. En segundo lugar, para ser victoriosos, para vivir victoriosos en un mundo de derrota, necesitamos ser consecuentes en cuanto a nuestra actividad, mantenernos en crecimiento y sirviendo en la obra del Señor. Y en tercer lugar, para vivir victoriosos en un mundo de derrota, necesitamos ser consecuentes en cuanto a nuestra esperanza, esperando también un Señor resucitado, conquistador, poderoso y recompensador. Quiero preguntarle a ti que me escuchas y que me ves en esta oportunidad, ¿estás haciendo alguna diferencia en este mundo en cuanto a lo que crees y en cuanto a tu manera de vivir, o simplemente pasas desapercibido y no hay ninguna diferencia en tus convicciones y en tu comportamiento? ¿Será que no te diferencias en nada con aquellos que no están transitando el camino del Señor? ¿Tu vida cristiana se caracteriza por un continuo crecimiento y servicio en la obra del Señor? ¿O acaso te has estancado en la inmadurez espiritual y en solamente ser servido por los demás sin ocuparte en la labor que Dios ha encomendado a tu vida? ¿Acaso la desesperanza se ha apoderado de tu corazón? ¿O a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos, no tienes duda de que tu esperanza está en el victorioso Jesús y que junto con Él eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó? Para mis hermanos quiero plantearles el siguiente desafío o animarles a tomar la siguiente determinación. Querido hermano, decídete a ser consecuente en tu firmeza, en lo que crees y en tu manera de vivir. Querido hermano, decídete también a ser consecuente en cuanto a tu actividad. Mantente creciendo espiritualmente y sirviendo en la obra del Señor. Querido hermano, decídete a ser consecuente en cuanto a tu esperanza, y si así lo haces, el juez justo te recompensará. Y para los amigos que nos ven y nos escuchan, quiero animarles a que confíen en el Señor Jesucristo, porque el Señor es soberano, es todopoderoso, todo lo sabe, está en todo lugar, y nuestro Señor Jesucristo es Salvador y es también santificador y galardonador, recompensador de todos aquellos que le buscan. Quiero invitarte a que puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y oremos al Señor para que nos ayude a vivir esta vida victoriosa en el mundo de derrota en el cual nos encontramos. Oremos. Amado Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias porque aún en medio de este mundo en el cual sobresalen las tinieblas, la oscuridad, la dificultad, la derrota, la ausencia de Dios y de tu palabra y de tus preceptos en la mayoría de las personas, aún en medio de todo esto podemos vivir vidas victoriosas en este mundo de derrota. Ayúdanos, Señor, pues, a hacer nuestra parte para que esto sea posible. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser consecuentes en cuanto a nuestra firmeza, que no seamos cristianos inestables, que seamos cristianos firmes, cristianos de convicciones fuertes, cristianos con un testimonio, con una manera de vivir consecuente y con una manera de vivir sólida que respalde lo que creemos y lo que predicamos. Ayúdanos, Señor, también a ser creyentes
que somos consecuentes con nuestra actividad, que nos mantengamos, Señor, continuamente en crecimiento, que no dejemos pasar un día sin que acudamos a tu palabra para leerla, sin escuchar tu palabra, sin ponerla en práctica en nuestras vidas, sin aplicarla a cada uno de nosotros en medio de las diferentes circunstancias y experiencias que tú permites que vengan a nosotros para nuestra fortaleza y crecimiento, y ayúdanos a mantenernos también sirviendo siempre en la obra del Señor. Que usemos nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos para honrarte, para servirte y para servir a los demás, y para ser instrumento útil en tus manos para la edificación de otros creyentes, pero también para el bien común de aquellos que nos rodean. Ayúdanos, Señor, también a ser consecuentes en cuanto a nuestra esperanza. Ciertamente debemos reconocer que muchas veces, siendo tus hijos, siendo creyentes, somos los que más fácil nos desesperanzamos. Si eso ha sido así, pedimos que nos perdones y que nos ayude a cambiar esa actitud, y que entendamos que tenemos muchas razones para tener esperanza. Ayúdanos a ser firmes y consecuentes con esa esperanza. Que tengamos claro que esperamos en ti, un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo poderoso, un Cristo conquistador, un Cristo que recompensa, que galardona, que cuida, que protege, que dirige a sus hijos en todo momento. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temamos mal alguno, porque tú vas a estar con nosotros. Quiero dejar en tus manos también a los amigos que nos ven y nos escuchan en esta oportunidad, para que ellos también puedan confiar en ti, ese Señor poderoso, ese Señor santo, ese Señor bueno, amoroso, pero ese Señor también que es un juez justo, ese Señor también que ha de derramar su ira sobre aquellos que le rechazan, ese Señor que también dejará vivir las consecuencias de sus pecados a aquellos que le rechacen y que decidan simplemente vivir las vidas aparte de lo que tú has dispuesto en tu palabra. Anima pues a cada amigo que nos escuche y nos ve en esta oportunidad a arrepentirse de sus pecados y a poner su fe en ti como Señor y Salvador, y comenzar una nueva vida en Cristo, y poder ser parte de aquellos que hacen una diferencia, que viven una vida victoriosa en este mundo de derrota. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias por tu atención, que el Señor te bendiga.